Hola, bienvenidos a Casa Culinari. Déjenme presentarme, mi nombre es Ingrid y me gustaría compartirles una deliciosa receta de ensalada mexicana de nopalitos con aguacate y además le vamos a agregar un poco de queso cotija que le va a dar un toque súper rico. Te recomiendo mucho esta deliciosa ensalada típica mexicana y aparte que es súper fácil y económica de hacerla, la puedes acompañar con lo que tú quieras. ¿Qué te parece si me acompañas a prepararla? Ok, miren, estos son los ingredientes que necesitaremos. Tenemos nopales, aguacate, queso cotija, un cuarto de cebolla mediana, ya sea blanco o morada. En mi caso yo utilizo esta porque yo ya tenía un poco picada, así que la vamos a utilizar. Ocuparemos 2 limones, que esto nos van a ayudar a extraer toda la baba del nopal al momento de cocerlos. También necesitaremos sal. Aquí tenemos 2 tomates medianos, aunque los míos está uno más grandecito que el otro. Pero eso no importa, al final solo utilizaré lo de una taza ya picadito en cuadros pequeños. Y por último, vamos a necesitar cilantro. Estos nopalitos los vamos a cortar en cuadritos aproximadamente como de 1 centímetro. De hecho, toda la verdura va a ir en cuadros o como ustedes gusten hacerlos. Eso ya es gusto de cada quien. A mí en lo personal, así me gustan más en cuadritos. Pero ¿qué les parece si vamos a picar la verdura y ahorita les digo cómo lo vamos a hacer? Ok, entonces como les decía, que cortaremos nuestros nopales para ponerlos a cocer. Yo lo haré en cuadros, ya ustedes lo pueden cortar como a ustedes más les guste. Como les decía, eso ya es dependiendo de su preferencia. Ya estamos terminando de picar los nopalitos. Ahorita les voy a enseñar cómo los vamos a cocer para que no queden nada babosos. Miren, aquí ya está mi agua precalentada. Vamos a agregar solo los ingredientes con los que vamos a cocer el nopal, lo cual le vamos a agregar un cuarto de manojo de cilantro. Le vamos a poner un limón, ya que le vamos a hervir 2 veces y en cada hervida le pondremos 1. Esto le va a servir a quitar la baba y a darle un buen sabor. Se me pasó decirles que ocuparemos un diente de ajo tamaño medio, pero este ajo se lo vamos a poner hasta la segunda hervida. Una vez que ya vierta los nopales en el agua, le vamos a agregar una cucharada de sal. Lo revolvemos un poco para mezclar la sal y el limón y dejamos hasta que esté cocido mientras vamos a taparlos y vamos a ir picando la demás verdura. Continuemos. Ahora vamos a cortar nuestro tomate. Le quitaremos la parte de abajo para poder empezarlo a cortar en cuadros pequeños, más o menos como lo de 1 centímetro. Van a ver qué deliciosa va a quedar esta ensalada. Puede ser buen complemento para diferentes guisados, o tan solo así solita, con unas tostaditas o galletas saladas. A mí así me encanta. ¿A ti cómo te gusta más? Házmelo saber en un comentario, pero antes te invito a que te suscribas y comparte esta receta con tu familia o amigos, así ellos también podrán disfrutar de ella y decirnos cómo les gusta más. Ok, una vez que ya tenemos picado nuestro tomate, continuemos con el cilantro. Igual de esto solo agregaremos la mitad del manojo que nos quedó, así esto lo vamos a picar bien finito como si fueran para tacos.
Ya que tenemos todo listo bien picado y una vez que los nopales ya estén hirviendo, así como estos, miren, se miran súper ricos. Bueno, pues los vamos a apagar, los retiramos de la estufa y los llevamos a tirar el agua. Vamos a enjuagarlos súper bien hasta que el agua salga bien limpia y nada babosa. Ya tenemos nuestra agua precalentando, vertimos nuestros nopales, agregamos sal y ahora sí le pondremos el diente de ajo. Le ponemos el otro limón y tapamos hasta que esté hirviendo de nuevo. Aproximadamente tardará como de 10 a 15 minutos, esto dependiendo del clima que tan fría esté tu casa. Bueno, pues una vez que ya estén listos, lo que haremos es lo mismo de retirar el agua y enjuagar hasta que salga el agua limpia de baba. Ya que estén listos, los dejaremos enfriar un poco para poder agregar los demás ingredientes. Pues bien, miren, aquí tenemos nuestros nopalitos, bien enjuagados, nada babosos y bien verdecitos. Ya están un poco fríos y ahora sí les vamos a ir agregando los demás ingredientes. ¿Qué les parece si empezamos por el tomate? Agregamos la cebolla y el cilantro. Ahora sí, mezclamos un poco hasta incorporar bien los ingredientes. Agregamos el queso cotija. Esto ustedes se lo pueden agregar al gusto, ya que es un poco fuerte, pero súper sabroso. Para los antojitos mexicanos, este queso es súper rico y muy típico por su buen sabor. E igual si ustedes gustan, lo pueden hacer con queso fresco o panela. A mí en lo personal me gusta más con queso cotija, porque el nopal se me hace que no tiene mucho sabor y el queso le da un toque súper especial para mí. Ok, pues vamos a continuar. Agregaremos aguacate en cuadros, igual del mismo tamaño. Lo cortamos con mucho cuidado y al momento de sacarlos nos vamos a ayudar con una cuchara para hacerlo con más facilidad y así de la misma manera no desbaratamos los cuadritos. Después se los agregamos. Por último, mezclamos con mucho cuidado, ya que el aguacate se hace muy cremoso y es muy delicado al momento de revolverlo. Bueno, pues así es como nos quedó nuestra deliciosa ensalada. En serio, se mira súper antojable. Para las personas que les encantan los nopales, esta es una buena opción de prepararlos. Y más que ya se nos acercan estos tiempos de calorcito. Como les comento, la pueden comer así solita con tostadas o con galletitas saladas. Y al igual, la pueden acompañar con unos taquitos varios, flautas, sopes o etcétera. Déjenme mencionarles algo. Para las personas que no comen queso, la pueden preparar con sal y limón. Hay muchas maneras de prepararla. En esta ocasión les comparto esta receta porque a mí en lo personal me súper encanta y sé que a ustedes también les encantará. Bueno, yo me despido. Gracias por acompañarme. Si les gustó, háganmelo saber con un like. Comenten si les gustó mi receta. De nuevo, gracias por llegar hasta el final. Te invito a que te suscribas y compartas mi receta con toda tu familia para que también ellos prueben esta deliciosa ensalada. Bye bye.